están listos, los que están conectándose, y también sean bendecidos todos aquellos que posteriormente van a poder detenerse para escudriñar la palabra, para poder considerar qué es lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón a través de las Escrituras en esta ocasión. Quiero compartir bajo el tema lo bíblicamente correcto. Y es que quiero continuar con esta línea relacionada con la importancia de la palabra de Dios, puesto que cada uno de nosotros como creyentes tiene que estar fundamentado en la palabra, establecido en la palabra y procurando, como dice la palabra en el libro de los Hechos, que los creyentes de Berea examinaban las Escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo les enseñaba era así. Dado que vivimos en un ambiente de muchas doctrinas, de mucha confusión, de mucha división, de mucho antagonismo en cuanto a las doctrinas, es importante que cada creyente tome esa responsabilidad de examinar su fe, de examinar el fundamento de su fe, de considerar si su conducta, si su creencia es bíblicamente correcta. Así que mientras nuestros hermanos continúan conectándose, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque este es un buen día. Hemos disfrutado ya de la alabanza que el Ministerio de Alabanza ha subido a nuestro canal de YouTube. Hemos podido adorar al Señor, alabar su nombre y pues ahora démosle gracias por todos sus beneficios y pidámosle que nos bendiga mientras meditamos en su palabra. Oramos. Padre Celestial, nosotros reconocemos, Señor, que tú has estado con nosotros para guardarnos, sustentarnos, animarnos, consolarnos, bendecirnos, Señor, de maneras inimaginables y sobre todo inmerecidas. Reconocemos tu gracia, reconocemos tu favor sobre nuestra vida, reconocemos tu bondad, Padre, y podemos gozarnos en ti por la esperanza que nos ha sido dada, por tu palabra, por tu presencia, Señor, por la libertad que tenemos en Cristo. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque podemos detenernos en tu palabra y sabiendo que tu Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad, podemos ser sustentados, establecidos y afirmados en nuestra fe. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos que habrán de mirar esta enseñanza, de escuchar esta palabra, para poder tomar la reacción, la responsabilidad correcta. Ayúdame a exponer tu palabra, Señor. Dame la claridad de ideas, de pensamientos. Ayúdame, Señor, para poder hablar como conviene, a fin de edificar la vida de tu pueblo, de tus hijos, retándolos, Señor, a esa dependencia, retándolos y exhortándolos a esa búsqueda de tu voluntad revelada en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por todo lo que ya has hecho, por lo que estás haciendo. Nos encomendamos a ti, a tu cuidado, a tu misericordia, a tu gracia. Y te pedimos que continúes obrando y revelándote en nuestra vida, dirigiendo nuestros pasos, inclinando nuestro corazón y manifestando tu poder y tu gracia, glorificándote en nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y te damos las gracias, Padre. Te agradecemos por todos los beneficios que hemos recibido de ti, Señor. Gracias por este día. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria sea a Dios por siempre. Muy bien, en esta mañana, a manera de introducción, yo quiero utilizar el capítulo 4 del libro de Oseas, desde el verso 1 hasta el verso 6, y hablar acerca de lo que es bíblicamente correcto, particularmente en base al versículo 6, pero quiero introducirme haciendo uso de lo que se conoce dentro del ambiente cristiano, evangélico y de alguna manera mal llamado protestante. Quiero introducirme en lo que se puede conocer como las 5 solas de la Reforma protestante. Y es que nosotros podemos aprender a través de la historia que cuando sucedió la reforma del sistema católico por medio de algunos sacerdotes que entendieron que el sistema católico estaba corrompido, estaba lleno de herejías,
Dios levantó a algunos hombres, Dios levantó un liderazgo en diferentes naciones, lo cual es importante estudiarlo y aprenderlo para poder desarrollar ese movimiento que se conoce como la Reforma Protestante, de la cual de alguna manera, aunque nosotros ya no deberíamos de identificarnos como protestantes, de alguna manera como evangélicos nos identificamos, sí, con la corriente o con la dirección que este movimiento tomó. Y dije que a manera de introducción quiero compartir sobre esto porque resulta sumamente interesante el hecho de que, según la historia, hubieron 5 elementos que marcaron esa separación de lo que era la Iglesia Católica con todo su sistema de idolatría y de enseñanzas erróneas, con el nuevo mover, si se puede decir, o con el volver a la Biblia. Y estas 5 solas de la Reforma Protestante son las que están aquí en pantalla. La primera es solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios toda la gloria. Estas 5 solas establecen un fundamento sumamente importante porque cuando hablamos acerca de la Escritura, nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra, en la Biblia únicamente y no en la tradición de los hombres. Y por eso se define esta primera sola como que la palabra de Dios es la Biblia, la única regla de fe y de conducta. Es autoritativa, suficiente, es inerrante, clara y necesaria. Y es sobre esa base particularmente en la que vamos a detenernos. Solo la Escritura, no la tradición, no lo que la historia dice, no lo que los hombres le han agregado, con el cuidado, porque este es el problema y la razón del tema, bíblicamente correcto, con el cuidado de que nosotros realmente estemos sustentados en la palabra, en todo aquello que creemos. Porque aunque el movimiento evangélico ha sido fundamentado sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, ahora tenemos una diversidad de pensamientos y de corrientes que han desviado a las personas, han dividido a las personas en tantas formas de pensar y de ahí surgen las sectas, de ahí surgen tantos movimientos erróneos. Y por eso es importante para mí compartirle sobre este fundamento. ¿Está usted creyendo en base a la palabra de Dios o en base a tradiciones? ¿Está usted fundamentando su fe en lo que ha escuchado en su denominación, en lo que le han enseñado a las generaciones antiguas, porque así fue el dogma de fe de la iglesia, o está fundamentado en la palabra? Quiero ahondar sobre esto. Así que, aunque tenemos 5 solas de la Reforma Protestante, voy a detenerme prácticamente en la primera, solo la Escritura. Entendemos a manera de explicación breve que solo la fe significa que la justificación es solo por la fe en Cristo. Solo la gracia, que la salvación se obtiene únicamente por la gracia de Dios mediante la fe. Y que solo Cristo, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y no hay salvación por medio de ningún otro. Y solo a Dios la gloria significa que la salvación, en la salvación toda la gloria le pertenece a Dios, puesto que ésta se lleva a cabo únicamente a través de su voluntad y a través de su acción. Así que voy a detenerme en esto. Solo la Escritura, no la tradición de los hombres, solo la palabra de Dios. Pero ¿cuál palabra si tenemos tantas interpretaciones? ¿Cuál palabra si tenemos ahora tantas corrientes doctrinales? Tenemos tantas sectas cristianas, tenemos tantas iglesias evangélicas, tenemos tantas formas de pensar. Y particularmente yo quiero detenerme en el hecho de que nosotros somos responsables, insisto, en que así como los creyentes de Berea examinaban las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era así, cada creyente debe de ser responsable de no decir amén a lo que oye,
a lo que su pastor enseña, a lo que su pastor predica, sino ir a la palabra de Dios para estar plenamente fundamentado en las escrituras y no en interpretaciones privadas, no en interpretaciones de hombres, porque aunque la palabra de Dios no tiene, por así decirlo, un monopolio que está restringida a la interpretación como lo presume la Iglesia Católica, tampoco la palabra de Dios puede ser interpretada de una manera antojadiza por cualquier persona que presuma ser un líder religioso o presuma de ser un pastor o un maestro. La palabra tiene que interpretarse a sí misma, es decir, tienen que haber testigos en las mismas escrituras para poder sustentar aquello que doctrinalmente se presenta, aquello que se está enseñando o lo que creemos. Tiene que tener un fundamento de una interpretación correcta y tiene que ser hecho bajo la guianza, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que es el que inspiró a los hombres para poder escribir la palabra de Dios. Así que mencioné, el texto que vamos a ocupar ahora es Oseas capítulo 4 y leo en el versículo 1. Oigan palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Es tremendo, y yo he compartido en ocasiones anteriores el hecho de que la palabra profética, la palabra hablada por los profetas, muchas veces tenía un doble cumplimiento. Ese doble cumplimiento podía ser, por ejemplo, hacia Israel en su momento, podía ser hacia la iglesia siglos después de que el profeta hablara, podría ser contra una nación existente en el tiempo de Israel y podría estar conectada con un juicio de Dios con esa misma nación en el tiempo futuro, como sucede con Babilonia. De Babilonia se nos habla allá en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, en Isaías, pero Babilonia va a ser destruida, fue destruida y será destruida al final de los tiempos, según el libro de Apocalipsis. Así que es interesante el entender también esto de la palabra profética para poder aplicarlo en tiempos presentes y saber que aunque esta escritura fue dirigida al pueblo de Israel, tiene una aplicación contemporánea, tiene una aplicación a la iglesia, y esto es parte del conocimiento bíblico correcto. El saber interpretar los tiempos, el saber interpretar las profecías. Así que lo que fue escrito a Israel por medio del profeta Oseas en este tiempo es una verdad que puede ser aplicada en nuestro tiempo, ahora mismo. Dice la palabra que Jehová contiende con los moradores de la tierra. Dios lo hizo en aquel tiempo. Dios lo ha hecho a lo largo de los siglos, ha contendido con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, porque no hay misericordia, porque no hay conocimiento de Jehová en la tierra. Hablando en términos generales, no hay misericordia, no hay verdad, no hay conocimiento de Dios. El mundo está hundiéndose en un caos, el mundo está en tinieblas, la inmoralidad, la maldad, la injusticia y aún la iglesia misma contiene o tiene dentro de su seno o alrededor creyentes actuando mal, creyentes que se exigen unos a otros en el matrimonio, por ejemplo, maltratándose, acusándose, creyentes que mienten, creyentes que engañan. Entonces, así como el pueblo de Israel no quedó exento de este señalamiento en el tiempo en que Dios estaba hablando en términos generales, la iglesia en este tiempo no queda exenta de lo que Dios está diciendo, que aún en medio de su pueblo no existe verdad, no existe misericordia ni conocimiento de Dios en términos generales. Ahora, la palabra de Dios nos habla acerca de que la maldad ha sido extendida en la tierra, y de esto se nos habla en los siguientes versos. Veamos el versículo 2. La descripción que Dios le da al profeta es la siguiente: perjurar, o sea, jurar en vano, mentir, matar
hurtar, adulterar, prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y con las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Es una sentencia terrible, es una sentencia tremenda. Ahora, lo que podemos entender aquí es que Dios está revelando la condición del pueblo de Israel. Dios está fundamentando la contienda que Él tiene con los moradores de la tierra basado en dos cosas. No hay misericordia, no hay verdad, no hay conocimiento de Dios, pero sí hay maldad. Abunda la inmoralidad, abundan los asesinatos, los robos, las injusticias, y estas se repiten una y otra vez. La maldad está continuamente manifestándose en el mundo y esa maldad también abunda dentro de la iglesia. En la iglesia hay traidores, hay gente desleal, hay gente ingrata, hay líderes abusadores, hay líderes aprovechados, hay comerciantes del evangelio, hay personas fingiendo fe, fingiendo amor, como dice el apóstol Pablo. Hay pecado sexual dentro de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de esta escritura, en el contexto de la nación de Israel, entendemos, el mundo estaba lleno de maldad y no había verdad, misericordia ni conocimiento de Dios. Y aún el pueblo de Dios, Israel, que deberían de conocer a Dios, no tenían conocimiento exacto de Dios. No vivían de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la misericordia. Entonces vemos que el Señor trata con todos los moradores de la tierra en un sentido general y habla acerca de que los juicios van a venir aún sobre los animales. Las bestias, las aves y los peces van a morir. Y aquí hay que entender que Dios repetidamente a través de los profetas habla acerca de traer hambre como parte de los juicios. Y es que al morir las bestias, el ganado, las aves y los peces, se está anulando una fuente de alimentación. Y esta es una forma entonces de manifestar un juicio de Dios incrementando el hambre sobre la tierra. Y también es una forma de traer un juicio de Dios afectando la economía basada en la tenencia de los animales. Ahora, resulta sumamente interesante que nos detengamos en el hecho de que Dios pone en realce la rebeldía del pueblo. Dios pone en realce el hecho de que el pueblo ha llegado a tal condición en la que Él lo compara de esta manera. Él dice de que el hombre no contienda ni reprenda al hombre porque el pueblo es como los que resisten al sacerdote. Déjeme explicarle esto. Estamos viviendo en un tiempo, hermanos, donde la rebeldía de la gente es tan evidente. La gente no respeta la autoridad. Estamos viviendo tiempos tremendos, es algo común ver videos donde la gente se opone a la policía. En los Estados Unidos todavía continúan las marchas, las protestas. Por cierto, hubieron ataques. Llamaron a los policías pidiendo ayuda, los emboscaron, algunos creo que fueron asesinados. Vivimos en un ambiente donde no hay respeto a la autoridad. Por otro lado, tenemos abusos policiales, abusos de parte de las autoridades. Tenemos la prepotencia de los gobernantes civiles, de los gobernantes militares. Vemos un caos en esto, lo cual Dios está señalando en el tiempo de Oseas. La rebeldía de la gente, la soberbia. Vemos la rebeldía de los hijos. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde se ha incrementado y cumplido la palabra que dice que vendrían tiempos peligrosos. Hijos rebeldes. Tenemos una generación de hijos que fueron educados incorrectamente, que no caminan en el temor de Dios, hijos exigentes, hijos que están buscando la comodidad y los beneficios, pero no el tomar responsabilidades. Y vivimos en un mundo donde aún los gobiernos han sido utilizados por el diablo para quitar la autoridad de los padres sobre los hijos.
Hay naciones donde literalmente los hijos son quitados de las manos de los padres. Y esas leyes quieren extenderse a muchas naciones. Y todo comenzó prohibiendo el castigo físico, algo de lo cual la palabra de Dios dice que es necesario para poder quitar la necedad, porque la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara lo alejará de ella. Vivimos en este tiempo de rebeldía, tiempos terribles. Vivimos en un tiempo donde la rebeldía se ve aún entre los creyentes, hermano. Uno puede observar cómo a través de las redes cristianos pelean, se ofenden, discuten, defendiendo cada uno su corriente doctrinal o su posición doctrinal. Entonces vivimos en un ambiente terrible y aquí es donde se aplica esta palabra que estábamos leyendo acá, que menciona tu pueblo es como, veamos aquí cómo dice la escritura, permítame, estoy manejando un programa aquí, tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Y es que cuando hablamos acerca de la resistencia al sacerdote, tenemos que remitirnos a la escritura en el Antiguo Testamento, donde se nos muestra que Dios ocupa esto como una regla. Fíjese que Dios puso como fundamento en el pueblo la autoridad sacerdotal. Y desobedecerlo era un pecado grave. Ahora entendamos que esto era en el contexto de Israel. Esto ya no se aplica a la autoridad de ningún sacerdote ya en el Nuevo Testamento, porque nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos la nación santa. Pero en el contexto de la nación de Israel, en Deuteronomio capítulo 17, verso 12, Dios estableció lo siguiente. Y el hombre que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. O sea que Dios dio instrucciones con respecto a la manera de manejar la soberbia, de manejar la rebeldía, y era a través del castigo del rebelde, del soberbio. Dios había hablado acerca de quitar el mal de en medio de Israel. Incluso hay otro ejemplo. Dice que el padre tenía que traer delante de los líderes a su hijo y señalarlo diciendo, este mi hijo es un borracho, este mi hijo es un rebelde, es un desobediente. Y dice la palabra de que tenía que ser castigado, tenía que ser cortado porque no estaba honrando a sus padres, no estaba honrando a Dios, no estaba reconociendo la autoridad. Y es que la palabra de Dios en Romanos 13 nos habla de someternos a la autoridad porque la autoridad es establecida de parte de Dios. Pero nosotros estamos viviendo en un tiempo donde se cumple lo que está escrito en Oseas, capítulo 4. Y entonces Dios dice, no anden discutiendo, no anden queriendo corregir ni reprender a otros, porque aún el pueblo ha llegado al nivel de resistir las autoridades más elevadas. El pueblo es como los que resisten al sacerdote. Entonces, si su nivel de soberbia es tal que resisten al sacerdote, no van a respetar a nadie. Y esa es la realidad en la que nosotros vivimos ahora. Vivimos en un ambiente donde los hijos no respetan la autoridad en la casa, donde la gente no respeta la autoridad en la calle, la gente se levanta en contra de todo lo que es autoridad, y esto es parte del sistema que el diablo está levantando con el apoyo de los seres humanos. Y esto es lo que causa el juicio de Dios. Entonces, sobre esta base, hermanos, es que surge la revelación del texto que es el fundamento de enseñanza de agua viva. Y es que en Oseas capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa es la primera sentencia y yo quiero detenerme en tres declaraciones claras que están aquí. La segunda es, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y la tercera es, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vemos aquí, hermano, claramente una división en tres declaraciones muy claras en las que yo quiero que nos detengamos, porque particularmente bajo el tema bíblicamente correcto, yo creo de que es importante analizar y llegar a esta conclusión. Yo en lo particular considero
que esta epidemia ha venido a probar muchas cosas. Ha venido a probar la capacidad de respuesta en cuanto a la salud, ha venido a probar la sabiduría de los seres humanos, ha venido a probar la economía o la fortaleza económica de las naciones, de las familias, la sabiduría con la que se vivió, preveyendo el futuro, preveyendo el día malo. Ha venido a probar la fe de muchos. Ha venido a probar el conocimiento de la palabra de Dios para actuar correctamente. Esta pandemia, mis hermanos, ha venido a probar muchas cosas. Es decir, ha venido a sacudir todo el mundo. Y una de las cosas particularmente y conectada con el tema es, ha venido a probar el conocimiento bíblico del pueblo de Dios. Y es que ahí encontramos una gran división. Encontramos cada cosa, cada idea, hermano, con respecto a ser guardados, gente hablando acerca de poner sal alrededor de las casas, gente hablando acerca de usted no deje de diezmar porque si usted está diezmando, la muerte no va a llegar a su vida. Gente hablando en términos generales de una protección mundial. Hubo una vigilia internacional donde muchas naciones supuestamente se unieron para adorar o alabar a Dios y clamar. Pastores realizando movimientos, yo he predicado sobre esto anteriormente, pastores realizando movimientos para que Dios detenga el virus en todo el mundo. Entonces, cada quien con su entendimiento, cada quien con su corriente. Ministros, como ya lo he señalado 2, 3 veces, ordenando que el virus se detenga, anulando, presumiendo de autoridad apostólica para hacerlo. Una gran diversidad de corrientes. Y por el otro lado, creyentes pensando que se haga la voluntad de Dios, si Él quiere llevarme, que me lleve. Creyentes sometiéndose en una actitud de derrota ante las circunstancias, ante la escasez o ante la necesidad. Gente que en su torpeza actúan de una manera muy religiosa y no sabia espiritualmente. Así que yo quiero detenerme en esto, porque lo que yo veo en la primera declaración, mis hermanos, es que la falta de conocimiento puede causar que las personas, que el pueblo de Dios sea destruido. Lo que la Biblia dice es, mi pueblo, lo que Dios dice es, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y a mí me llama mucho la atención el hecho de que no está diciendo que no tuvo conocimiento, está diciendo que le faltó. O sea que tuvo un conocimiento parcial de la palabra. Y es de esto sobre lo que yo quiero hablar. ¿Cómo está su conocimiento de la palabra, hermano? ¿Qué tan diligente usted ha sido en estos días? Que ha tenido tal vez más tiempo para poder detenerse en la palabra. ¿Qué tan diligente fue en el tiempo pasado, antes de que tuviéramos que cerrar los locales y que pudiéramos tuviéramos que dejar de congregarnos? ¿Cómo fue o cómo ha sido su desarrollo? Porque esta sentencia, hermano, que fue dada al pueblo de Israel por medio del profeta Oseas, es una realidad también ahora. Mucho pueblo de Dios, mucho creyente ha sido destruido. Están siendo destruidos porque les falta conocimiento. Vea esa frase, les falta conocimiento. Y esto trae consecuencias, que son las otras 2 sentencias que vienen abajo. Ahora, lo que yo puedo establecer en base a la palabra es que la ignorancia o el conocimiento parcial de la palabra de Dios no impiden la muerte, no impiden la destrucción. Es decir, usted puede conocer algo de la palabra, pero no basta con conocer algo de la palabra. Tiene que ser bíblicamente correcto. Tiene que estar fundamentado en la Escritura. Entonces yo veo en la palabra que Dios revela que la ignorancia de ella o el conocimiento parcial no impide que venga la muerte, que venga la destrucción. Mire, la ignorancia de la palabra o el conocimiento parcial causa que les haga falta a muchos creyentes esa posición de autoridad que les pertenece. Causa la falta de fe. Causa la ineficacia de la oración. Causa una alabanza solo de labios, pero con un corazón lejos.
Entonces, la ignorancia de la palabra de Dios permite una vida con acceso de alguna manera a los beneficios espirituales, pero al mismo tiempo esa falta de conocimiento o ese conocimiento parcial o limitado no nos permite abundar, no nos permite tomar de la gracia abundante de Dios. Por eso es que el apóstol Pedro nos exhorta, hermanos, que a la fe tenemos que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Él habla del afecto fraternal, del amor, pero es nuestra responsabilidad añadir conocimiento. ¿Qué ha estado haciendo usted para añadir conocimiento? ¿Simplemente esperando el tiempo de la transmisión? ¿Qué estuvo haciendo antes para añadir conocimiento? ¿Simplemente esperando que llegara el día domingo para escudriñar la palabra? Se necesita diligencia, se necesita una disposición, y es lo que Dios enfatiza en el resto de la Escritura. Pero yo quiero mostrar y establecer esto, y recuerde siempre, siempre, cuando yo predico lo hago con la conciencia de que no estoy únicamente hablándole al pueblo que se congrega o que se congregaba en el Centro Cristiano de Fe, sino de una manera más amplia, a todos los creyentes que estamos alcanzando a través de las redes. Así que tengo que repetir algunas cosas, tengo que aclarar otras y tengo que profundizar en algunas. Y es que lo que yo encuentro es que todo creyente verdadero tiene que tener por lo menos, hermano, un conocimiento claro de todo lo fundamental de la Biblia. Pero la realidad es de que hay muchos creyentes que no conocen lo fundamental. Cuando hablo de lo fundamental, hablo acerca de Jesucristo, su provisión, su sacrificio, su respaldo, su divinidad. El conocimiento fundamental está relacionado con el conocimiento de Dios, de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? De su carácter, de su bondad, de su severidad. Muchos cristianos no conocen la bondad y la misericordia de Dios y por eso no permiten el reconcilio. Muchos otros cristianos no conocen la severidad de Dios, por eso se detienen en el pecado y se convierten en amigos del mundo. Es importante el conocimiento bíblico, es importante estar en lo bíblicamente correcto. El conocimiento fundamental, hermano, nos lleva, por ejemplo, a entender cuáles son las maquinaciones del diablo, es decir, identificar la influencia demoníaca que pueda estar habiendo sobre nuestra vida o alrededor de nuestra vida o en nuestros hijos. Estamos en una guerra espiritual, pero la negligencia de los creyentes, la falta de conocimiento, causa que sean destruidos, porque no han sido diligentes en ahondar, en profundizar en la revelación bíblica sobre la guerra espiritual que tenemos. Los creyentes no conocen las armas espirituales que tenemos. Los creyentes promedio no están usando la armadura de Dios. No hay un conocimiento de cómo vivir vestidos de la coraza, usando el casco, usando el cinturón, con los pies calzados con el apresto del evangelio. No hay un conocimiento. El poder de la palabra. Muchos creyentes no saben que la confesión, declarar lo que Dios ha dicho, el decir lo mismo que Dios ha dicho, tiene un poder tremendo, porque cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, la palabra tiene poder. El entender la supereminente grandeza del poder de Dios, hermano, Pablo habla acerca de eso. Mire, para Dios levantar los muertos no es cosa difícil, pero nosotros muchas veces en nuestra poca fe causada por la falta de conocimiento, no llegamos a entender que para Dios no hay nada difícil. Es más, no hay nada imposible. Pero la falta de conocimiento causa que nosotros salgamos de un sistema de idolatría, de engaño, de mentira. Venimos a la verdad del evangelio, pero nos conformamos únicamente con lo más básico. No llegamos realmente a establecer un fundamento, y por eso yo quiero retarlo. Y cada punto de lo que le estoy compartiendo en esta hora deberían de ser aspectos en los que usted debe de ir a profundizar para establecer su vida. Los dones espirituales, Pablo dice, no quiero que ignoren sobre los dones espirituales. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son los verdaderos dones? ¿Cómo identificar cuando alguien está operando de una manera equivocada, falsa,
presumiendo de estar profetizando y está hablando mentira de su corazón. El conocimiento fundamental también incluye el entender cuáles son las promesas de Dios aplicables para mi vida ahora. ¿Qué es lo que yo puedo esperar? ¿Qué es lo que yo puedo pedir? Comprender la profundidad del amor de Dios. Pablo habla de la anchura, la altura. Pablo habla de una revelación del amor de Dios, de manera que el creyente llegue a estar seguro del amor eterno. Y también tenemos que incluir el entendimiento de los tiempos, hermano. Los tiempos proféticos, saber en qué tiempo vivimos. Mire, solamente aquí le he dado una lista de aspectos que todo cristiano debería de conocer. Pero lamentablemente muchas veces creemos que sabemos, pero no sabemos como deberíamos. Y esto se aplica a predicadores y pastores, que a veces están sustentando cosas, ideas, pensamientos, que son su propia interpretación, su propia percepción, pero no hay bases en la palabra de Dios. Y por eso es necesario, hermano, entender. La primera declaración en el verso 6 es: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No porque no tenía, le faltó. Tenía un conocimiento parcial, pero el conocimiento parcial no fue suficiente. Vemos entonces a través de esta escritura que Dios señala que hay una deficiencia que es identificada como, debido a la falta de diligencia, no tener un conocimiento claro de la voluntad de Dios, de las doctrinas bíblicas, y vivir de acuerdo a tradiciones o a pensamientos o a corrientes que son erróneas. La segunda declaración que se encuentra en Oseas capítulo 4, verso 6 es: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Esto es terrible, hermano. Porque aquí se nos está hablando acerca de menospreciar la palabra. Y yo creo, hermanos, de que así como nuestro crecimiento espiritual, desde que nacemos de nuevo y comenzamos una nueva vida, vamos creciendo, vamos avanzando hacia la madurez, vamos desarrollándonos en la medida que somos diligentes y ejercitamos nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal, y vamos obedeciendo la palabra y vamos nutriéndonos de la leche espiritual, y luego llegamos al punto de comer vianda o carne. Así como el proceso de crecimiento toma tiempo, también hay un proceso en el retroceso, en la decadencia espiritual. Nadie termina lejos de Dios de un día para otro, sino que hay un proceso de volverse, que es a lo que se refiere la palabra cuando dice: el justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Hay un proceso de retroceder. Y ese proceso de retroceder es del que Dios está hablando en esta escritura. Leo de nuevo. Por cuanto desechaste el conocimiento. Mire, el primer error era la falta de conocimiento por la negligencia. Pero el segundo error es desechar el conocimiento. Cuando yo cometo ese error de desechar el conocimiento, yo lo he visto en la vida de muchísimas personas. Cuando no valoramos la palabra para atesorarla. Cuando no amamos la palabra como para retenerla. Cuando no escudriñamos la palabra y sobre todo si no la entendemos, buscar a Dios en oración y seguir en la lectura para poder profundizar en ella, continuar de manera que nuestro entendimiento se aclare. La Biblia dice: la exposición de tu palabra alumbra. Y qué precioso es, hermano, cuando usted encuentra un tema, una idea, una promesa, y usted comienza a encontrar que ese tema o promesa está siendo sustentado, respaldado con otras escrituras, y usted por el Espíritu Santo y por su diligencia de escudriñar la Biblia va encontrando esas conexiones, y usted llega a estar seguro, como el apóstol Pablo hablaba. Él decía: estoy persuadido. Pablo hablaba de convicciones. Job hablaba de una convicción. Daniel hablaba con convicción.
Josué y Caleb hablaban con convicción, esa convicción que viene de fundamentarse en la revelación de la palabra de Dios. Y así es como el creyente debería de vivir. Pero como dije, este tiempo ha venido a probar a los creyentes, ha venido a probar a los pastores. Cómo los pastores están guiando a la iglesia, qué es lo que están predicando, qué es lo que están enseñando. ¿Cuál es el fundamento bíblico o el respaldo sobre las doctrinas que están planteando? Entonces, cuando hablamos del segundo error cometido por el pueblo de Israel en este tiempo, desechar el conocimiento, entonces estamos hablando de una actitud consciente de no valorar la palabra. Y eso tiene que ver con la actitud de muchos, pero muchos cristianos, que les da igual, por ejemplo, no congregarse de una manera regular, porque el congregarse ha sido una opción, no una necesidad, no una causa de gozo. Como dice la palabra, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Contradiciendo o contra, en oposición a la instrucción bíblica de no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y ahora en este tiempo que no podemos hacerlo, pues es la actitud de ocuparse de tantas cosas, pero no dedicar tiempo a la palabra. No entender la palabra, pero no procurar detenerse y pedirle a Dios la guianza, pedirle a Dios el entendimiento, porque Él es el que da la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento. Entonces, esto de menospreciar la palabra, desechar el conocimiento, significa hacer a un lado la escritura. Y esto tiene como consecuencia la pérdida del sacerdocio. ¿Y cómo se aplica esto en nuestra vida? Bueno, vemos que lo que está escrito en el texto es, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ahora nosotros podemos entender con mucha claridad que en el Nuevo Testamento nosotros somos ese real sacerdocio. Nosotros somos el pueblo adquirido por Dios, somos la nación santa. No necesitamos sacerdotes porque nosotros somos sacerdotes de Dios. Es decir, somos ministros, somos servidores. Y ser echado del sacerdocio, ¿saben lo que significa, hermano? Significa perder el ministerio sacerdotal. Significa ya no poder acercarse a Dios. Y esto es lo que le ha pasado a muchísimos creyentes. Menospreciaron la palabra y después terminaron perdiendo su privilegio de acercarse a Dios. ¿Por qué? Probablemente por una conciencia de pecado. Probablemente porque cayeron en una frialdad espiritual. Perdieron su primer amor. Ya no pueden ministrar a Dios. Yo creo que son miles y miles de creyentes los que no tienen libertad de poder adorar a Dios, de levantar sus manos, de bendecir su nombre, de poder exaltarle, de poder alabarle con todo su corazón, con entendimiento, con toda su alma. ¿Y sabe cuál es la causa? Se han alejado de la palabra, menospreciaron la palabra, menospreciaron la comunión con Dios por medio de la palabra, y esto trajo como consecuencia espiritual la pérdida del sacerdocio, la pérdida de la capacidad de ministrar a Dios, de acercarse a Dios, y entonces se vuelve un fenómeno fácil de comprender. Y yo lo he visto en la vida de muchos cristianos en la iglesia a lo largo de más de 22 años. Cristianos que no eran fieles, diligentes, constantes en congregarse, que por cualquier razón dejaban de congregarse, gradualmente caían en una etapa de frialdad, y después muchos coincidían cuando yo lograba contactarlos o encontrarme con ellos, que les daba pena regresar por lo que la gente iba a decir acerca de ellos. Y es el diablo cooperando, ayudando a nuestra carnalidad, a nuestra debilidad. Pero vea que la responsabilidad de parte de Dios es puesta sobre el hombre. Somos nosotros los que tomamos la decisión de desechar el conocimiento. Y entonces Dios toma la decisión de echar, de remover del sacerdocio a las personas. Entonces Dios está diciendo, como de una manera conectando las ideas, los que no quieren acercarse a mi palabra, entonces yo no quiero que se acerquen a mí. Y aquí entra un punto sumamente importante, hermano, porque ya no solamente es el hecho de ser destruidos, como lo aclaré
en la primera declaración del verso 6, sino que ahora es pérdida de la comunión con Dios. Vea qué tan importante es la palabra. Yo quisiera poder meterme en su cabeza, en su corazón y hacerle reaccionar que usted tiene que tomar decisiones personales de alimentarse correctamente de la palabra. Usted tiene que revisar sus fundamentos de fe. Usted tiene que revisar qué es lo que cree, por qué lo cree. Usted tiene que revisar qué es lo que usted no cree y por qué no lo cree. Usted tiene una gran responsabilidad. No solamente porque viene muerte, viene destrucción por la falta de conocimiento, sino porque perdemos nuestra comunión con Dios. Perdemos la libertad de acercarnos como sacerdotes y ministrar a Dios cuando menospreciamos la palabra. Y por eso es que tenemos o teníamos y tendremos, porque esto va a terminar y la vida va a volver a darse de la manera anterior, donde la iglesia puede reunirse. Tuvimos y tendremos gente que aunque están reunidos en la iglesia en un tiempo de libertad para adorar y glorificar a Dios, no tienen libertad para hacerlo. Están atados espiritualmente. Se han alejado del sacerdocio, están a punto de perder el sacerdocio. Aquí tiene que aplicarse aquella palabra que el Señor Jesús envía por medio de Juan a uno de los pastores de las iglesias de Asia. Recuerda de dónde has caído, haz tus primeras obras. Esta es una exhortación, hermano, a que usted valore la palabra. Yo no sé si usted no la valoró antes de este tiempo. No sé si no la está valorando en este tiempo. Pero sí usted puede ser consciente de que si no lo hizo, hay consecuencias espirituales. Así como también puedo asegurar que aquellos que valoraron la palabra, amaron la palabra y se deleitaron antes de este tiempo, ahora están firmes. Y los que en este tiempo están amando la palabra, no se conforman con el día de la transmisión. Ni siquiera han caído en el error de que pudiendo estar pendientes de conectarse, lo hacen cuando les queda tiempo y lo hacen saltándose el video para ir nada más oyendo a ver de qué se trataba. No, aquellos que aman la palabra honran a Dios. Aquellos que aman a la palabra le están diciendo a Dios, Dios, a mí me interesa el conocer tu voluntad, el recibir la revelación. Me interesa que tú hables a mi vida, que tú me establezcas, que tú me afirmes. Eso honra a Dios, eso agrada a Dios. Pero hacer todo lo contrario deshonra a Dios. Y por eso Dios dice eso. Te voy a echar del sacerdocio. Tomemos en cuenta esto, mis hermanos. Y si hay algún creyente, si hay varios creyentes que reconocen que no han vivido amando la palabra, que no la han valorado, que no la han atesorado, que no la escudriñan, reaccione, reaccione. Porque Dios a tiempo nos habla. Dios nos amonesta, Dios nos exhorta con su palabra a tiempo. Ahora podemos ver en el mismo texto, al final, la tercera sentencia. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque olvidaste la ley. Vea los niveles de gravedad. Falta de conocimiento, desechar el conocimiento, olvidarse de la ley de Dios. Y tiene una consecuencia. Ahora, el olvidarse de la ley de Dios, prácticamente lo que va a provocar es que la descendencia quede descubierta espiritualmente. El olvidarse de la ley de Dios va a provocar que nuestros hijos sean abandonados. Examinémoslo. Dios dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, es decir, pusiste otras prioridades en tu vida, dice el Señor. Cuando hacemos a un lado los mandamientos, cuando actuamos en nuestra sabiduría propia, cuando nosotros conociendo la palabra la hacemos a un lado. Gradualmente llegamos al punto donde ya no pensamos espiritualmente. Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Pablo también enseña en el capítulo 8 de Romanos que los que son hijos son guiados por el Espíritu. Pero en la medida que nosotros nos acercamos a la palabra y en la medida que nos acercamos a Dios en oración, esa comunión con Dios nos permite recibir la revelación, recibir la guianza, recibir el entendimiento. Pero si no oramos, si no leemos la palabra, perdemos esa comunión con Dios y gradualmente caemos en una forma de pensar carnal.
Dejamos de andar por fe y comenzamos a caminar por vista, a vivir por lo que percibimos con nuestros ojos, por lo que oímos, por lo que sabemos que está sucediendo alrededor. Nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos de las promesas, nos olvidamos de los mandamientos. Y eso trae como consecuencia que Dios dice, me voy a olvidar de tus hijos. Entendamos esto. Lo primero que sucede es que todos aquellos cristianos que dejan de andar en la palabra pierden la influencia sobre los hijos. Si aún, hermanos, permaneciendo en la palabra y dependiendo de Dios, hay una gran dificultad por causa de la lucha espiritual de afectar la vida de nuestros hijos, ¿cómo no va a ser más difícil o imposible influenciar sobre sus hijos si usted se olvida de la ley de Dios? Si su fundamento no es la palabra, si su respaldo no es Dios, si su roca no es Dios, ¿cómo usted va a poder edificar la vida de los hijos, corregir la vida de los hijos? El otro elemento es lógico, que al olvidarse de la ley de Dios, y esto ha sucedido con muchos creyentes, nosotros lo hemos visto por años, creyentes que estuvieron fieles, creyentes que fueron servidores, creyentes que fueron líderes, pero se apartaron, cayeron, se apartaron de la gracia, sus familias se destruyeron, sus hijos se descarriaron también, sus hijos cayeron presa de las decisiones carnales y con sufrimientos en diferentes áreas y ahora perdiendo la esperanza de la salvación. Lo que sucede es que se acarrea maldición al abandonar, al olvidarnos de la ley de Dios. Se acarrea maldición. Y esa maldición es la que se hereda a los hijos. Entonces es sumamente interesante, sumamente importante el poder fundamentarnos, hermano, en la palabra y establecernos en esta determinación de que tenemos que valorar la palabra de Dios como lo que es, pero no de una manera religiosa, no de una manera tradicional, sino realmente con diligencia. Mire, si el mundo se va a perder porque no saben que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, muchos cristianos se pueden perder por tener un conocimiento parcial, porque Jesús dijo, es que no todo el que me llame Señor entrará en el reino de los cielos. Y Jesús habla acerca de los que profetizan y los que echaron fuera demonios, que se van a acercar a Él y Él les va a decir, yo no los conozco. No hubo comunión, no hubo relación con Dios. Yo quiero dejarle este pensamiento. Quiero exhortarle en esta hora, hermano. Si la falta de conocimiento permite la destrucción, no impide la muerte. Traducido, el conocimiento parcial no impide que seamos destruidos, no impide que el enemigo venga, tome ventaja. Si menospreciar la palabra es causa de la pérdida de la comunión con Dios, de la pérdida del sacerdocio. Y si olvidarse de la ley provoca que nuestros descendientes experimenten también consecuencias, perdemos la influencia sobre ellos y que Dios también ya no pueda obrar sobre sus vidas. Entonces tenemos que tomar muy en serio la declaración de esta escritura y que esto nos mueva, hermanos, a volcarnos hacia la palabra de Dios. Primero, examinando qué es lo que usted cree y por qué lo cree. Segundo, deteniéndose en aquello que usted no tiene claro para poder profundizar y establecerse y fundamentarse firmemente y cuál es su fe. Y tercero, para que ahora que estamos viviendo este tiempo donde usted tiene a la mano tantas predicaciones, oiga, pero oiga con sus oídos espirituales si lo que ese pastor, ese ministro, ese maestro está diciendo realmente, pero realmente está sustentado en la palabra. Porque el poder de la mentira es que entra encubiertamente. Y el apóstol Pablo habló acerca de eso, de que iban a haber falsos maestros, introduciendo encubiertamente herejía, parte de verdad, parte de mentira, por no comprender los límites de la autoridad, por ejemplo, por no comprender qué es santidad y qué ya no es santidad, por ejemplo, por no comprender
cuál es nuestra posición en Cristo, los recursos, la provisión que Dios ha hecho para nuestra vida. Yo le dejo con este pensamiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Procure volverse a la palabra, volverse a la escritura. Procure vivir de acuerdo a ese principio que encontramos en el contexto de la reforma, de las 5 solas de la reforma protestante. Solo la palabra de Dios es la regla de fe, es la regla de conducta, es autoritativa, es suficiente, inerrante, clara y necesaria. Pero asegúrese que su fe realmente está fundada en la palabra de Dios y no en interpretaciones privadas de famosos, no en interpretaciones privadas de líderes muy conocidos o no tan conocidos, sino fundamentado en la palabra de Dios. Que Dios continúe bendiciendo su vida, sosteniéndole, sustentándole, guardándole para su gloria, para su honra. Ese es mi deseo, hermano. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Donde mi palabra sea su alimento, allí tiene